Buenas tardes, volvemos a encontrarnos para continuar hablando de un tema que a usted le interesa, le preocupa o sencillamente está en la calle. Son 12 minutos, pero en este tiempo usted podrá aclarar sus dudas y tener la información completa de primera mano. Acompáñenme. Y como anunciamos el pasado viernes, hoy continuamos hablando sobre el proceso de ingreso a la educación superior en las modalidades del curso por encuentro y a distancia en la Universidad de Ciego de Ávila. Por eso continúa conmigo la doctora Nereida Pérez Sánchez, vicerrectora docente de esta Casa de Altos Estudios. Doctora, supongamos que la demanda no fue mayor que la oferta. ¿Cómo procede entonces este proceso? Bueno, a partir de la solicitud personal de cada persona interesada, se va registrando en las secretarías de las facultades toda esa relación de personas y la carrera se oferta para esa cantidad de personas que no sobrepasa el límite ofertado, pero siempre que sea superior a 15 estudiantes. Es decir, nosotros abrimos un grupo de determinada carrera cuando la cifra asciende a 15 estudiantes, que es la cifra establecida por el Ministerio de Educación Superior para poder abrir un grupo. ¿Los interesados solamente pueden aspirar a matricular en una especialidad o pueden hacerlo con otras? Las personas interesadas deben optar por una carrera. En caso de que no la logre obtener, entonces se realizará, establecido en el cronograma de ingreso, un proceso de reoferta de todas las que quedan para que él pueda elegir atendiendo a sus intereses. ¿En qué consiste la reoferta? La reoferta consiste en ofertar todas aquellas carreras que todavía tienen capacidad de ingreso. Si el estudiante desaprobó el instrumento que se aplicó, no tiene derecho a optar por esa carrera porque no alcanzó plaza. Tiene derecho en ese proceso de reoferta a optar por otra carrera que todavía tenga capacidad. Doctora, sería bueno precisar en qué consiste este proceso o este instrumento que ustedes van a aplicar. ¿Qué ejercicios se llevan a muestra para estos estudiantes para poder tener el criterio de selección? A ver, ya explicaba que esto es un instrumento que elaboran las carreras a partir de sus particularidades, que no mide contenido específico de ninguna asignatura, más bien cultura general. Se puede establecer un tema, por ejemplo, muy común, muy cotidiano, para que ellos elaboren un texto sobre eso, de una temática relacionada con la realidad nacional o internacional. Es decir, qué elementos particulares de determinada asignatura ese instrumento no va a tener. ¿Cómo se hacía con las pruebas de ingreso? Porque enfatizo en que para ingresar a estas dos modalidades de estudio, ya el estudiante no es necesario que se presenten a las pruebas de ingreso de matemática, español e historia. Este requisito no es que se elimina y es bueno aclararlo. Este requisito no se elimina, solo se traslada al primer año de la carrera. Y el estudiante durante su primer año va a recibir estas tres asignaturas, las va a examinar y las debe aprobar para promover al segundo año de la carrera. Doctora, ¿qué calificación mínima puede obtener un estudiante que una vez que se le aplique este instrumento? ¿Hay un punto? A ver, al ser algo que elaboran las carreras,
puede ser en base a 5, puede ser en base a 100 puntos, y lo que se va a hacer es ordenar por la calificación obtenida por el estudiante, y el corte va a ser hasta la cantidad de plazas que se están ofertando. Es decir, va a predominar el escalafón. Ese ordenamiento, precisamente el escalafón es el ordenamiento de todos los solicitantes atendiendo a la calificación obtenida en ese instrumento. Las gracias nuevamente a la doctora Nereida Pérez Sánchez, vicerrectora docente de la Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila. Ahora les propongo hacer una pausa porque tenemos más información que ofrecerles de primera mano. Y continúo conversando ahora con la doctora Maita Ávila Espinosa, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión Provincial de Ingreso a la Educación Superior en Ciego de Ávila. Doctora, ¿y cuál es el cronograma para la realización o aplicación del instrumento de selección que se hará con estos aspirantes? A ver, vamos a aclarar algo. El instrumento es una pequeña parte de toda la planificación, de todo el cronograma de ingreso que tenemos planificado. Es algo pequeño. Nosotros planificamos, de hecho, lo que estamos haciendo en estos momentos es divulgación del proceso de ingreso, y eso entra dentro del cronograma de ingreso, o sea, a los cursos por encuentro, educación a distancia. Como primera tarea teníamos esto mismo, o sea, divulgación de las características del proceso de ingreso, y la fecha que teníamos planificada era del 1 al 30 de enero. O sea, todo este mes de enero lo estamos dedicando a la divulgación de todo el proceso como tal. Después del día 15 al día 30, o sea, ya estamos aptos para publicar el plan de plaza, que es lo que estamos diciendo, o sea, oficialmente está publicado el plan de plaza. Y la inscripción, que es algo muy importante, la fecha es del 1 al 16 de febrero. Una pregunta, ¿esa inscripción tiene que presentarse personalmente el aspirante? Es personalmente el aspirante con con los documentos que anteriormente hemos hablado. ¿Existen excepciones en algún caso, digamos, algún joven que esté hospitalizado, que esté limitado temporalmente? ¿Hay posibilidades de que lo pueda hacer a través de una segunda persona? A ver, en ese caso, la persona que esté a cargo de ese, o sea, responsable de ese aspirante debe, acercarse a la facultad para establecer, en ese caso, el método a seguir al respecto, pero debería acercarse primero y plantear la situación. ¿Qué otras actividades tienen concebidas? Bueno, mire, del 19 al 23 de febrero, después de haber realizado las inscripciones, cada carrera hace un análisis y se determina si se va a aplicar el instrumento o no. Una vez decidido si se va a aplicar el instrumento o no, se hace evidentemente el diseño del instrumento, se revisa, se imprime, y entonces del 28 al 5 de marzo se hace la aplicación de ese instrumento. Un detalle importante es que del 29 de marzo al 4 de abril, todas aquellas personas, o sea, aquellos aspirantes que no hayan, no hayan sido gratificados con el otorgamiento de la carrera, puede hacer una segunda opción, o sea, puede hacer una segunda solicitud de las plazas no cubiertas en ese caso. Un estudiante concluyó su enseñanza técnico o politécnica en cualquiera de las especialidades. ¿Tiene derecho a optar por estas plazas aun cuando no tenga el 12 grado? Tiene derecho. Es equivalente, sí, el título. Y en el caso de un estudiante que concluyó su enseñanza politécnica, digamos en diciembre, o está en espera del llamado del servicio militar, ¿puede también hacer su solicitud de matrícula? Sí, tiene el derecho a hacer su inscripción, a presentarse a el examen, a la solicitud completa, ¿no? Y después, una vez se incorpora y ya es solicitado por el servicio militar, cumple con su deber y su plaza se mantiene ahí. Terminado él, se reincorpora a las aulas. Usted decía también que van a estar abiertas todas las sedes
universitarias de la provincia para hacer el proceso de matrícula. Pero me gustaría que usted fuera mucho más a lo exacto en el caso de quienes aspiren a estudiar carreras del área de humanidades, dónde tienen que dirigirse los que van a estudiar ingeniería, y en el caso de las sedes universitarias, precisar si en esas sedes se va a hacer la matrícula de estos cursos. Todos aquellos que deseen optar, o sea, que opten por carreras que sean de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, la sede central, o sea, que pertenece a esa facultad, es la Manuel Ascunce Domenech. Se dirigen ellos hacia la facultad donde se va a hacer su matrícula. En el caso de aquellas carreras que ellos opten, que sea de la sede central, sería en las secretarías donde pertenece esa carrera. Por un ejemplo, un ejemplo le pongo, la Facultad de Ciencias Informáticas y Ciencias Exactas va a propiciar el ingreso a 4 carreras: la ingeniería informática, la licenciatura en educación informática, la licenciatura en educación matemática y la licenciatura en educación física. Las personas que aspiren a esas 4 carreras deben de hacer su matrícula en la sede central, específicamente en la Facultad de Ciencias Informáticas y Ciencias Exactas. Doctora, otra pregunta que le interesa a quienes aspiran a estudiar estas carreras está relacionada con la preparación. ¿Se les va a impartir repasos a estas personas que aspiren a estas plazas en convocatoria? A ver, es que no es necesario que ellos, asistirlos de esta forma, porque el nuevo sistema de ingreso prevé de que ellos, todo lo que tiene que ver con requisitos de ingreso, durante el primer año de su carrera, ellos puedan asumirlo en ese caso. O sea, se le llama requisito de ingreso a el español básico, la historia básica y la matemática básica. Esos planes de estudio están diseñados para que en ese primer año ellos cumplan con ese requisito de ingreso. Aprobado debe ser. O sea, no puede pasar ningún estudiante para el segundo año si no aprueba los requisitos de ingreso. Pero está diseñado para que eso ocurra en el primer curso de estudiante. Las gracias a la doctora Maita Ávila Espinosa, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión Provincial de Exámenes de Ingreso a la Educación Superior en Ciego de Ávila. Y espero que usted haya aclarado sus dudas, preocupaciones e inquietudes sobre el proceso de ingreso a la educación superior. Nos vemos el próximo viernes para hablar de otro tema de primera mano.